Bien, que son 2:29, falta un minuto para arrancar. Vamos a ver. Bien, buenas tardes. Hoy vamos a hacer una presentación del tema protecciones de una subestación eléctrica, ¿correcto? Según el tema que nos corresponde de nuestro currículum de la universidad. Bien, entonces este tema básicamente va a tratar sobre todas las protecciones que están dentro de una subestación. ¿Ok? Sabemos que la subestación eléctrica es una instalación bastante compleja que tiene muchos elementos y entonces vamos a ver cuáles son las protecciones que están dentro de ella. Podemos hacer la siguiente definición. Dice, las protecciones de una subestación eléctrica son un conjunto de equipos que detectan y eliminan cualquier tipo de falla. Los sistemas de protección aseguran el correcto funcionamiento de una subestación y permiten el monitoreo y control de sus componentes. Es decir, las protecciones se utilizan para proteger los componentes internos y también se utilizan dentro del sistema como una forma de control de qué es lo que está pasando, ya que hay TC y TP, es decir, transformadores de corriente y de potencial, que están monitoreando esas variables. Si esas variables están fuera de sitio, entonces pueden sacar un elemento. Si hay un cortocircuito, el valor de ese cortocircuito se transfiere a las protecciones correspondientes y estas actúan. Entonces dice, los sistemas de protecciones eléctricas constituyen el equipo más importante que se incluye en una subestación. Por lo tanto, se debe conocer los componentes de un sistema de protecciones. Estos serían los relés de protección, que tenemos diferentes tipos, ya lo veremos. Los transformadores de medida, que son los elementos que no son directamente de protección, pero forman parte de la protección. ¿Por qué? Porque los transformadores de medida se utilizan para tomar los valores de tensión y corriente que están llegando a la subestación, sea por la alimentación o por si hay una especie de falla. Si hay una falla, los TC, por ejemplo, más que todo, toman los valores de corriente de cortocircuito y los envían a los equipos correspondientes para despejar esa falla. También tenemos un equipo que es el pararrayo, que se utiliza como protección para el transformador en caso de falla. Y tenemos, por supuesto, la malla de tierra, que forma parte de este sistema de aterramiento especial para que esas fallas sean drenadas hacia esa malla. Bien, entonces veamos directamente todos los elementos que hay en una subestación como elementos para protección. Tenemos las protecciones que están directamente conectadas al transformador o los transformadores que se encuentran ahí. O sea, estas protecciones básicamente protegen ese sistema. Ahí hay protecciones de sobrecorriente, como ya vimos en esa materia de protecciones. Tenemos protección direccional de sobrecorriente, ya que nos interesa ver de qué dirección viene la falla.
¿verdad? Porque ya puede ser una falla fuera de la subestación, dentro de la subestación o en el transformador. Tenemos protección diferencial, muy importante para un transformador, porque podemos ver, ¿verdad? Si la potencia que entra no es igual a la potencia que sale, hay una falla interna en el transformador. Tenemos una protección de distancia que no es directamente la subestación, pero recuerden que la subestación y sus protecciones a veces son respaldo para esto, aunque no específicamente porque ya hay una protección de respaldo, pero en última instancia pudieran ser la protección. Tenemos el pararrayo que hablamos y hablamos también de las mallas de tierra, que es donde se drena pues todas las fallas, sea por una falla de sobretensión o también podría ser por una falla interna en la subestación. Entonces veamos directamente las protecciones que hay dentro del transformador. Veamos aquí. Dice, la protección principal de los transformadores es la protección diferencial, pero debe ser complementada con relés de sobrecorriente, tanto de fase como los residuales, del tipo de tiempo inverso, que es lo que se usa, y que son definidos por el número ANSI 51 y ANSI 51N respectivamente. Dice, ya que el relé 51 se considera más una protección de respaldo contra fallas externas del transformador, pero que se utiliza. Entonces la protección diferencial, ustedes saben que es la que mide la diferencia entre la energía que entra al transformador y la energía que sale del transformador. Se supone que ese valor siempre tiene que ser el mismo. Si es diferente, significa que hay una fuga de esa energía en el equipo. Entonces, la protección diferencial, pues, sacará el transformador fuera de servicio. Eso para cortocircuitos internos, digamos, del equipo. Ahora, además de las protecciones que tienen que ver directamente con la corriente, ¿verdad? De cortocircuito que pueda aparecer o no en un transformador, también hay otras fallas que no tienen que ver básicamente con la corriente, sino al funcionamiento mismo del transformador. Sabemos que el transformador, como te decimos, ¿verdad? Es como si fuera un motor que no da vuelta, un motor eléctrico que no da vuelta, porque tiene, ¿verdad? Muchos componentes internos que se pueden dañar. Entonces veamos, por ejemplo, tenemos la potencia térmica del transformador que está bajo el número ANSI 49 para sobrecargas. Es decir, si yo tengo el transformador sobrecargado, si usted sabe que la norma dice que un transformador no puede tener una carga mayor del 80% de su capacidad nominal, pero si se sobrecarga, vamos a suponer que estamos usando más del 100%, indudablemente que la temperatura del transformador va a ir subiendo y la protección de esa de temperatura, que hay varias, sacaría el transformador fuera de servicio. ¿Ok? En ese caso tenemos otros relés que están haciendo parte de esa misma protección, como el famoso relé Buchholz. Tenemos relé Buchholz. Este relé Buchholz, ustedes saben, que está bajo el número ANSI 63B y se opera atrapando el gas que resulta de alguna anomalía. Nosotros sabemos que si hay fallas internas del transformador, por cada cortocircuito interno que se está produciendo, sea porque haya partículas, sabemos que si hay partículas flotando dentro del tanque, ¿verdad? Y dos partículas están cerca y hay, como hay una diferencia de potencial dentro del aceite, eso producirán cortocircuitos internos en el aceite. Cada vez que se produce un cortocircuito interno en el aceite, produce gases de diferentes tipos, metano, etano, etileno, etc. Esos gases van subiendo a través de burbujas y todas esas burbujas de gas van a ser atrapadas en el relé Buchholz. El relé Buchholz tiene una cámara que a medida que ese gas se va acumulando ahí, va bajando un contacto que al final, si el gas llega a ocupar un volumen muy alto, hace que se cierre un contacto y si eso se hace porque el gas ha ido creciendo poco a poco, Buchholz va a hacer una alarma, solamente una alarma de Buchholz, que es fácil de resolver porque básicamente lo que se hace es que el transformador se saca fuera de servicio y se abre la válvula que libera la presión y el relé Buchholz se cierra otra vez y no hay problema. Pero si en vez de eso hay un cortocircuito fuerte dentro del transformador, se produce una gran cantidad de gas y se dispararía el transformador por disparo de Buchholz por falla.
Ahí sí tenemos que sacar el transformador fuera de servicio y hay que revisarlo y probablemente quedaría fuera de servicio. Hay otros equipos que también trabajan con esta parte. Por ejemplo, la protección de presión, la ANSI 63P, que es la que se llama válvula de alivio de presión. En los transformadores hay una pequeña válvula que se encuentra en la parte superior del transformador, que en caso que haya un cortocircuito muy grande y la protección de bucle por alguna razón no opere, o ninguna de otras protecciones por temperatura no opera, esa presión gigantesca que se está generando dentro del transformador salta a través de una chapa que se encuentra en la parte superior y todo el aceite y el gas salen por ese sitio. Eso bajaría la presión del aceite, evitando que este se deforme, el tanque del transformador, y que produzca un incendio. Entonces, esa es la protección 63P, que es la válvula de alivio. Y tenemos también una protección de nivel de aceite, que es la ANSI 71. Si el nivel de aceite del transformador baja a un nivel especificado, indudablemente habrá que sacar el transformador. Pero en un principio, esta protección lo que te va a indicar es que el nivel de aceite está por debajo de donde debería estar. Entonces lo que hay que hacer es sacar el transformador fuera de servicio y rellenar el transformador a través del tanque de expansión para volver a colocar el aceite a ese nivel adecuado. Usted sabe que el nivel de aceite mide la temperatura, o sea, el aceite controlará la temperatura del transformador y es importante, por lo tanto, que tenga el aceite en la cantidad correspondiente. Ok, ahora vemos que también este detalle, ¿no? Dice, de la protección de transformadores. Dice, de este modo, como los transformadores tienen numerosos elementos de protección, porque tiene bastantes, aquí vimos algunos, faltan otros más que vamos a ver ahorita, se debe diseñar que todas las órdenes de disparo de los diferentes relés de protección vayan a los interruptores a través de un relé de disparo y bloqueo, que viene por la norma ANSI 86. Es decir, que todos los elementos que están supervisando la operación del transformador, si ven una falla, ellos van y se conectan todos, están conectados a relé de disparo que está bajo esta norma. Entonces dice, este relé dispara los interruptores asociados y los bloquea para evitar que sean cerrados nuevamente hasta que no haya una reposición intencionada, es decir, hasta que no se haga una supervisión de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pues las fallas en los transformadores no suelen ser transitorias, sino que requieren de intervención de personal capacitado para solventar el problema que causó la falla. Es decir, que en caso de que exista una falla interna del transformador o por alguna otra razón, el relé que observa esa falla se dirige siempre a este relé específico. Hay un relé específico que es el que saca el transformador fuera de servicio. No es que cada interruptor dispara por otro lado, no, sino que todos ellos van a un solo sitio, que es este relé especial de disparo, y a través de este sitio es que yo saco fuera el transformador, ¿ok? Y ahí se quedará fuera hasta que personal específico vaya y revisen todas las señales, haga una teoría de qué es lo que está pasando y solucionen el problema si es que el problema se puede solventar. Entonces veamos, digamos, otros relés que siempre están ahí, como son los relés de sobrecorriente. Dice, la protección de sobrecorriente, que viene por 50 y 51, permite el paso de sobrecorrientes transitorias de operación normal sin emitir disparos erróneos. Al mismo tiempo, tiene la capacidad de discernir el disparo selectivo de sobrecorriente antes de que se dañe el equipo protegido. En este caso, estaríamos hablando de sobrecorriente dentro del transformador. Nosotros sabemos que este 50 y 51, como dice aquí, la protección de sobrecorriente instantánea se define con el 50, ANSI 50, sabemos, de toda la protección siempre, y que la protección de sobrecorriente temporizada se define con el número ANSI 51. Entonces tenemos en el transformador, ¿ya?, un relé de sobrecorriente que, en caso de que hay corrientes que están pasando por el transformador y que están por fuera de lo establecido, dispararán, sea por un disparo instantáneo, o sea, por un disparo
que está manejado por tiempo, es decir, va a través de una curva, con la 51, protegerán el transformador de ese tipo de corrientes. Dice, los relés de protección contra sobrecorrientes 50-51 se utilizan en equipos. A utilizarlos se requiere limitar a valores preestablecidos, como en un equipo como un transformador. Entonces dice, el relé 51 es un relé con transformador de corriente que lee el tamaño de la corriente que fluye a través del conductor, o sea, el conductor del equipo, ¿verdad? Y se usa para monitorear barras de calentamiento en derivaciones, cables de calentamiento, indicación de paso de corriente, monitoreo de consumo de motores monofásicos y, por supuesto, del transformador. Entonces, este, digamos, es el relé básico, ¿no? Tenemos un relé básico, que es el relé de sobrecorriente, que se encuentra en todos los sistemas y, por supuesto, se encuentra en un transformador, ¿verdad? Eso es lógico. Ahora, este relé de posición de sobrecorriente puede ser también un relé de sobrecorriente, pero direccional. Muy importante en el caso del transformador. Entonces dice, la protección de sobrecorriente direccional, que es la 6767N, mide la magnitud y el sentido de la intensidad. Esto es, el sentido del flujo de la potencia entregada. Para ello se toma como referencia la tensión del sistema. Entonces dice, la protección de sobrecorriente direccional puede aplicarse en un sistema de alimentación con dos o más fuentes en paralelo, y las fuentes pueden ser transformadores o generadores. Lógicamente, en un transformador, ahí me interesa saber la dirección de la corriente. Si la dirección es fuera del transformador o dentro del transformador. Entonces, la dirección, que es definida por el voltaje del sistema, que es la que define si sale o entra del equipo, ¿verdad? Es muy importante. Si la falla es fuera del transformador, bien, esa es una falla, ¿verdad?, que se buscará y se solucionará. Pero si es dentro del transformador, es muy complicado, porque entonces hay que sacar fuera del servicio toda la subestación, y en mayor medida es muy dañino, porque eso significa que el transformador, que es el equipo más importante de la subestación y que es difícil de sustituir, pues tiene una falla interna, y eso sí es complicado. Entonces dice, la protección de sobrecorriente direccional contribuye a proteger el transformador contra corrientes de cortocircuito que pueden circular en ambas direcciones por el interruptor automático. Es decir, el interruptor que está sacando la falla, él puede ver el cortocircuito si viene de fuera de la subestación, o sea, de otro equipo, o si viene por un corto interno del transformador. Entonces, por eso es importante saber, y cuando la falla ocurre y el equipo dispare, los operadores sabrán si la falla es en el transformador o en otra parte de la subestación. Por eso la importancia de este dispositivo, ¿no? Dice, si la medida de dirección indica que todas las corrientes de falla circulan hacia la zona protegida, significa que se trata de una falla interna y que el relé debe ordenar el disparo y, por supuesto, sacará al transformador de servicio. Entonces, este es uno de los dispositivos que nos interesa bastante, porque me está diciendo, ¿verdad?, si la falla es en el transformador o fuera del transformador. Esto, por supuesto, ayuda mucho a resolver el problema, porque te direcciona, te ubica, te indica dónde está la falla. Por lo tanto, es uno de los equipos más interesantes que tenemos dentro de la protección de transformador. Aquí seguimos un poquito con la protección diferencial. Dice, la protección diferencial de un transformador es una función sensible, rápida y selectiva que protege contra cortocircuitos entre arrollamientos y entre espiras de una misma fase. ¿Ok? Pero fíjate que está definiendo bastante bien en qué parte de la falla del transformador está la falla. Dice, la protección diferencial funciona comparando la corriente en ambos lados del transformador. Lo que hemos dicho, ¿no? La potencia que entra del transformador tiene que ser igual a la potencia que sale del transformador. Si no, hay una fuga, indudablemente, por diferencia de energía. Dice, la protección más comúnmente utilizada para proteger transformadores de potencia es la diferencial de tipo porcentual.
Y ese está identificado como ANSYS 87T. Así que si tenemos esta ANSYS 87T, sabemos que es la protección diferencial tipo porcentual, que es especialmente la que se usa para transformadores. Entonces dice, la protección diferencial debe complementarse con relé sobre corriente, ya lo habíamos dicho, tanto de fase como residual. Es decir, los de fase son la salida y residual es la diferencia, o sea, la que pasaría por neutro. Del tiempo inverso, de tiempo inverso y definidas por ANSI 51 y ANSI 51N, ya eso lo habíamos dicho, ¿verdad? Estos son los relés sobre corriente del transformador, que es uno de los que vigila. Entonces tenemos básicamente el sobre corriente y el diferencial. También dice, debido al costo de implementación de una protección diferencial, se recomienda emplear protecciones diferenciales en transformadores con capacidades mayores de 10 MVA. Es un asunto de costo también, indudablemente. Transformadores pequeños, pues no se pone este tipo de equipo. No es que no se pueda poner, se puede poner, pero por razones de costo, pues se define qué se va a poner y qué no se va a poner. Aquí tenemos otra protección que aunque no está directamente en el transformador, tenemos que recordar que muchas veces las subestaciones, que son el último punto, digamos, más cercano de los clientes, muchas veces tienen que servir como protección de respaldo, aunque no es lo lógico, pero funciona. Dice, por ejemplo, la protección de distancia definida con el número ANSI 21 es usada para proteger líneas de transmisión, ¿ok? Sabemos eso. Pero si la protección de transmisión no funciona, entonces las protecciones dentro del transformador o los que sacan el transformador que ven ese nivel de cortocircuito grande y que ven que sigue existiendo, sacan la línea. Entonces dice, este se encarga de medir la constante, la impedancia de carga de la línea, la cual puede ser expresada como U entre L, que significa tensión entre longitud, que es Z, es decir, relación entre la tensión y la corriente vista por relé en sitio de interacción. O sea, voltaje entre corriente me da impedancia, ¿correcto? Sabemos que la protección de distancia es un equipo que lo que tiene, digamos, en su cerebro es distancia, la distancia del conductor. Si divido B entre la corriente, yo sé que es Z, y de ahí yo sé qué distancia más o menos de la sustitución hay una falla. Si hay una falla, la medida de la impedancia será menor que la impedancia de carga y la protección operará. La ventaja de medir la impedancia es que esta depende de la longitud de la línea, de modo que el relé es sensible a la distancia en que ocurre una falla y puede decidir cuándo disparar y cuándo no. Bien, repito que, como hemos dicho, la protección de distancia no está directamente protegiendo el transformador de forma directa, pero esta protección que está ahí en la subestación, si el sistema no opera y hay un corto, entonces ese corto va a pasar al transformador y se puede dañar. Entonces, en cierta forma es como una especie de respaldo, sería la subestación para este caso, ¿no? Dice, este principio de protección es independiente de la magnitud y variaciones de las corrientes de cortocircuito con la impedancia de la fuente, que varía con los cambios de sistema. Pues la impedancia de línea es independiente de las variaciones de impedancia de la fuente. Con esta protección se logra un ajuste selectivo sin retardar tanto la protección como es el caso de protección de sobrecorriente simple y funciona también para detectar corrientes de falla inferiores a las corrientes máximas de carga. Entonces, repetimos que la protección a distancia es una protección para la línea, pero si esta protección no funciona, entonces el sistema de la subestación tiene que tomarse a cargo y opera. Sería una especie de protección de respaldo. Bien, estas que hemos visto serían las protecciones básicamente de corriente, ¿verdad? Que medirían la potencia de salida, de fuga, que afecta una subestación. Ahora, hay otras protecciones, como por ejemplo esta, la de pararrayos, ¿verdad? Que es un equipo, como todo el mundo sabe que es un pararrayos, ¿verdad? Como dice aquí, los pararrayos en las subestaciones eléctricas protegen al equipo de las subestaciones contra ondas viajeras. Es decir, si yo tengo una subestación y cae un rayo en la línea de alimentación, en la subestación o en las cercanías, porque una
para un rayo que caiga cerca de una línea, a una distancia, la que sea, siempre generará o inducirá una tensión sobre la línea. Sabemos por los teoremas que hemos estudiado, ¿verdad? Hay una variación de flujo, porque un rayo es una corriente que varía, esa genera un flujo en el espacio y eso genera entonces una tensión. Esa tensión viaja sobre la línea y viaja sobre la línea y al final se estrella contra la subestación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener una protección. ¿De qué? Del transformador. Por eso que el pararrayos en la subestación, y además es una norma, el pararrayos siempre se coloca lo más cerca del equipo más caro. En este caso, en una subestación, el pararrayos se coloca al lado del transformador. De manera que cuando la onda viajera llegue a la subestación, el pararrayos la detenga inmediatamente, justo antes de que entre el transformador. Entonces dice, los pararrayos desvían el alto voltaje normal a tierra a través de la malla de tierra sin afectar la continuidad del suministro. Esa es la idea, por lo menos. La idea entonces es que la onda viajera que viaja por la línea, que repito, no tiene que caer el rayo directamente en la línea, no tiene que caer. Puede caer cerca o puede caer un poco más lejos, pero siempre va a inducir se van a inducir tensiones, porque los rayos siempre caen de mucho. Tensiones en la línea que van viajando a través de las líneas de transmisión. Y lo primero que consigue es una subestación y ahí se estrella contra esa subestación. Y la idea es frenar esa sobretensión ahí en la línea. Y los pararrayos son dispositivos de protección para la subestación y de toda instalación en general contra descarga atmosférica. Consisten en una varilla de metal, varillas, son varias, muchas, de conductor con terminación en punta. Estas varillas se conectan a la red de tierra. Entonces, si ustedes, por supuesto, a estas alturas ya han conocido lo que es una malla de tierra, ¿verdad? Es una malla, en castellano, ¿verdad? Una red hecha con varillas de cobre, con láminas de cobre, con conductor de cobre, y eso se conectan a puntas que terminan en una varilla de 2.4 metros de largo, normalmente hechas de copper weld, con punta, y eso se aterra, se mete en tierra, se hace una red y todos los equipos de la subestación se conectan a esa red. La idea es que si hay una sobretensión, no solamente por descargas atmosféricas, sino también por operaciones de la subestación, esas sobretensiones viajan a esa malla y se disipan en la Tierra. Dice, los pararrayos soportan las sobretensiones de forma segura y disipan esa energía de tal modo que la tensión que llega a los equipos protegidos de la subestación permanezcan siempre por debajo de su tensión soportada. ¿Okay? Es decir, nosotros sabemos que en las subestaciones hay dos tipos de tensiones, la tensión de paso, ¿verdad? Que es la que se ve cuando una persona se mueve dentro de la subestación, y la otra tensión también que llega, y esas tensiones tienen que ser, digamos, drenadas a través de la malla de tierra. Eso se hace un estudio de malla que ustedes se recordarán cuando vieron subestaciones, esta materia, pero al principio, y se drena esa tensión. Entonces los pararrayos para transformadores eléctricos cumplen su función primordial y garantizan la protección de estos frente a rayos. Y repito, también, no solamente durante el rayo, a frente a rayos, sino que también protegen el transformador contra maniobras. O sea, si ustedes saben que cada vez que yo abro un interruptor o cierro un interruptor, cada vez que se dispara una línea, cada vez que yo secciono lo que sea, siempre se va a producir una fluctuación de tensión y esa fluctuación de tensión, si llega a ciertos valores, debe ser drenada a tierra. Entonces, la malla, en ese caso, es la que hace el trabajo, ¿no? Y el pararrayos protege, pero es cuando viene una sobretensión. O que caiga el rayo dentro de la subestación, o que caiga el rayo en la línea, o que caiga el rayo cerca de la línea o cerca de la subestación. En todos esos casos siempre habrá una tensión que va a caer en la subestación y hay que drenar esa tensión. ¿Dónde la drenamos entonces? La drenamos en la malla de tierra. Hemos dicho, un sistema de tierra para subestaciones es un conjunto de medidas que conectan una pieza eléctricamente conductora a tierra. Es un componente esencial en la red de energía, tanto a niveles de alta como de baja tensión. El objetivo de un sistema de puesta a tierra en una subestación es proporcionar bajo y alrededor de la subestación una superficie que deberá estar a un potencial uniforme y cercana a cero. Es decir, no todo, por norma, los niveles de impedancia de la malla
si no me equivoco, está en el orden de 5 ohmios y a veces hasta 1 ohmio, dependiendo de la situación. De tal manera que cualquier sobretensión que llegue, baje directamente y se drene ahí la subestación. ¿Ok? Esa es la idea de la malla, que no protege específicamente con equipo, sino que lo que hace es que aleja esas sobrecorrientes que hay y la drenan a tierra. La malla de tierra, como dice aquí, para situaciones, está formada por un electrodo, no, sino muchos electrodos, ¿verdad? O podemos decir que la malla en sí es un electrodo, ¿verdad? Enterrado en un suelo con poca resistencia, ¿verdad? Y esa malla está hecha con una retícula formada por cables de cobre de aproximadamente 4,0, aunque no hay un cable específico, aunque sí hay normas que dicen, bueno, hay que usar este cable o aquel, pero básicamente para uno definir eso, uno tiene que hacer un estudio, ¿verdad? De la impedancia del tipo de la impedancia que hay en el terreno, porque no es igual hacer una malla de tierra en una zona pedregosa que hacer una malla de tierra en una zona, ¿verdad? Húmeda, ¿verdad? Un humedal y una zona con residuos orgánicos, que puede ser como un parque. En un parque, no tenemos parques naturales, donde hay mucha humedad, donde hay muchos residuos vegetales, y ese suelo es excelente porque tiene una impedancia muy baja. Pero tenemos zonas, como por ejemplo, en este caso nosotros vivimos por aquí, en el Tigre o en Falcón, donde hay mucha arena, ¿verdad? O hay piedra, y eso indudablemente hace que la impedancia externa sea muy alta. En ese caso, las mallas tienen que ser bien estudiadas para definir la forma de hacer una malla perfecta, ¿no? Y entonces hacemos una malla con cobre, ¿verdad? Esa malla se hace haciendo unas conexiones con materiales fundentes siempre. Nunca se usa eh, conectores apernados porque a los años eso se daña. Yo creo que una subestación va a estar en un sitio 50, 60 años, y por más que tú pones algo permeado, eso se suelta. Entonces siempre tiene que ser, en este caso, como dice aquí, electrado con material fundente, es decir, nosotros hacemos una conexión fundente, y los electrodos, que son las barras, se hace con material llamado copper bar, conectadas a la zona más profunda. Es decir, después de poner la malla, se lanzan las barras y esas barras se sueldan a la malla, haciendo un sitio donde la impedancia sea lo más baja posible, según norma, entre 5 y 1 ohmio, ¿verdad? Que es la norma. Bien, ya hemos visto entonces, ¿verdad? La malla de tierra. Ahora veamos algunas de sus ventajas, ¿no? Un sistema de tierra para situaciones ofrece las siguientes ventajas. Seguridad. Protege a las personas y las propiedades contra descargas eléctricas accidentales. Y en este caso, la gente que trabaja en la subestación. Prevención de incendios. Protege contra el peligro de incendio, lógicamente. Si cae un rayo y hay material combustible, se puede incendiar. En las situaciones a veces hay muchos tanques de aceite y eso es un problema de peligro. Duración de los equipos. Preserva la vida útil de los equipos y dispositivos eléctricos electrónicos. En una situación, si caen rayos y no son debidamente drenados, se van dañando el aislamiento de esos equipos. Entonces, continuidad y confiabilidad. Ofrece mayor continuidad y confiabilidad del sistema eléctrico, porque a veces sobre tensión y drenarse los equipos no se dañan, no se daña su aislamiento. Elimina fallas a tierra, facilita la eliminación de las fallas a tierra en los sistemas eléctricos, como ya hemos dicho. Hay una fuga y eso se drena completamente y no daña el resto de los equipos. Y evita la formación de arcos, incluso y si un cable está dañado a millones de voltios, entra una instalación, este sistema los dirige de manera segura a tierra para evitar la formación de arcos. Es decir, la malla de tierra es un sistema que drena, indudablemente, las sobretensiones que pueden existir, ya que es el punto de menor impedancia en todo el sistema, y así los equipos que existen no tienen problema de daño en aislamiento, lo que aceleraría su ida a tierra, básicamente. Entonces, este sistema es muy importante en la subestación. Otro elemento que finalmente tenemos que tomar en consideración son los transformadores de medida. Como ustedes se acuerdan, cuando estuvieron en una de estas materias aquí, subestaciones, en la subestación hay los TC y los TP, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí
Transformadores medios son aquellos que por su diseño sirven para bajar los niveles de alta tensión y o corriente a niveles admisibles para que los equipos de medida y protección puedan funcionar. Es decir, los transformadores de corriente y los transformadores de potencial lo que hacen es que toman las señales de tensión y corriente que hay en la subestación. Es decir, por ejemplo, yo estoy midiendo el voltaje que está llegando al transformador, estoy midiendo el voltaje que está saliendo del transformador, al igual que la corriente que entra y que la corriente que sale, así como en otros dispositivos, de tal manera que esos valores de voltaje y tensión, de voltaje y corriente, perdón, nos están informando qué está pasando en la subestación. En el caso de un cortocircuito, por ejemplo, los transformadores de corriente toman el valor de ese cortocircuito y lo mandan al relé de protección correspondiente. ¿Okay? Ya que los relés no son los que miden las variables que operan, sino que ellos reciben la información de los transformadores de potencial y los transformadores de corriente. Así que esto es un elemento fundamental en la protección de la subestación. Entonces, estos transformadores, ¿verdad? La ventaja que tienen es que, por ejemplo, yo puedo tener un transformador conectado a 765.000 voltios, que es la tensión más alta aquí en Venezuela, y pasarla a los valores de 100 voltios, que es el voltaje más o menos normalizado, que es en baja tensión de ese transformador, y los transformadores de corriente que pasarían los valores de corriente, sean los corrientes de carga o sean de cortocircuito, lo bajarían de los valores normales a los valores en baja, que están en el orden de 5 amperios. Y estos equipos entonces se conectan con los relés correspondientes para dar la información para que los relés operen y saquen la protección y saquen el transformador fuera de servicio. ¿Ok? Bien, ya hemos visto, entonces en forma bastante resumida, todos los equipos, ¿verdad?, que protegen una subestación. Una subestación está bastante blindada con todas las protecciones que tiene y si se programa todo adecuadamente, la subestación siempre está protegida, sea por fallas de cortocircuito o sea por recalentamiento interno del transformador porque tiene mucha carga o le falta aceite o porque la circulación de aceite no es la correspondiente o porque la temperatura ambiente sea muy alta. Todo ese tipo de elementos dañan el transformador y por supuesto sacan la subestación fuera de servicio. Bien. Entonces, estos son unos datos. Es importante que ustedes revisen la operación de cada uno de estos relés, ¿verdad?, que vimos aquí. Relés Buckhorn, los relés sobre corriente, los relés de protección diferencial, etcétera, para que todo salga adecuadamente aquí. Bueno, eso es todo por hoy. Nos veremos próximamente. Hasta la próxima.